Debí haber notado que ese lago no era normal. La forma en que la niebla se rehusaba a salir de la superficie, cómo los animales evitaban beber de esa agua. Pero cuando finalmente entendí qué moraba ahí abajo, ya era demasiado tarde. Hay cosas que no deberían ser descubiertas. Comenta aquí abajo desde dónde estás viendo este video. Me llamo Esperanza, tengo 29 años y soy bióloga especializada en recuperación de ecosistemas acuáticos. Cuando acepté el trabajo en la Estación Ambiental Valle del Silencio, en el interior de Oaxaca, pensé que sería solo otro proyecto de monitoreo. 3 meses estudiando la calidad del agua de un lago dentro de un área de preservación permanente. Sencillo, directo. Me equivoqué. Llegué a la región a principios de marzo, cuando el verano todavía insistía en dejar el aire pesado y húmedo. La estación quedaba a casi 2 horas del pueblo más cercano, San Miguel de las Sombras, un pueblito que más parecía haberse detenido en los años 80. El chófer que me recogió en la terminal era un señor de unos 60 años, callado, que solo abrió la boca para decir que yo era la primera investigadora mujer en aceptar quedarse sola en la estación. ¿Las otras renunciaron?, pregunté. Se encogió de hombros. Digamos que prefirieron irse más temprano. No entendí qué quiso decir, pero tampoco insistí. Estaba cansada del viaje y ansiosa por comenzar. El camino de terracería era horrible, lleno de baches y rodeado por un monte cerrado que parecía tragarse la luz del día. Cuando finalmente vi la construcción de la estación, sentí un nudo en el pecho que intenté ignorar. Era un edificio sencillo, de bloc, pintado de blanco con detalles en azul desteñido. Tenía un porche al frente, un pequeño laboratorio, 2 cuartos, cocina y baño. Atrás había una vereda que llevaba directo al lago Espejo, así llamado porque decían que el agua reflejaba perfectamente todo alrededor. Según los documentos que recibí, ese lago era alimentado por manantiales subterráneos y nunca se secaba, ni en las peores sequías. Mi función era recolectar muestras diarias, medir parámetros físico-químicos, documentar la fauna acuática y producir un reporte sobre posibles impactos ambientales en la región. Nada que no hubiera hecho decenas de veces. El coordinador del proyecto, profesor Esteban, apareció al final de la tarde para darme las últimas instrucciones. Era un hombre flaco, de lentes gruesos y cabello gris despeinado. Hablaba rápido, nervioso, como si tuviera prisa de irse. Tienes todo aquí: equipos, reactivos, fichas de campo. El internet es pésimo, pero funciona. Cualquier emergencia, llámale a Don Chuy, el cuidador que vive como a unos 3 kilómetros de aquí. Viene 2 veces por semana a traer víveres y verificar que todo esté bien. ¿Y el lago?, pregunté. Esteban vaciló. Por primera vez me miró directamente a los ojos. No te metas a nadar en él. No importa el calor que haga. Mantén distancia de la orilla cuando estés sola. Y si ves cualquier cosa extraña en el agua, cualquier movimiento que no puedas explicar, regresa inmediatamente a la estación. Me reí, pensando que era algún tipo de broma pesada. ¿Extraño como qué? ¿Cocodrilos? No hay cocodrilos ahí, respondió serio. No hay casi nada vivo ahí, de hecho. Eso es lo que vas a estudiar. ¿Por qué un lago aparentemente sano está prácticamente estéril? Eso me dejó curiosa y, lo confieso, un poco inquieta. Esteban se fue antes del anochecer, dejándome sola con el silencio del monte y esa sensación de que acababa de entrar en algo más grande de lo que imaginaba. Pasé la primera noche organizando mis equipos e intentando acostumbrarme a los sonidos nocturnos. Grillos, ranas, el viento en los árboles. Normal, pero había algo más, un silencio debajo de todo ese ruido, como si el bosque estuviera aguantando la respiración. A la mañana siguiente, fui al lago por primera vez. La vereda estaba bien marcada, unos 15 minutos de caminata por una vegetación densa que bloqueaba casi toda la luz solar. El olor a tierra húmeda era fuerte y había neblina atrapada entre los árboles, aunque el sol ya estaba alto. Cuando el monte se abrió, me detuve. El lago Espejo era perturbadoramente hermoso. Tenía unos 200 metros de diámetro,
rodeado por rocas enormes y vegetación que descendía hasta la orilla. El agua era oscura, casi negra, pero perfectamente lisa. No había viento, ninguna ola, ninguna ondulación. Era como mirar un vidrio pulido. Y la niebla flotaba sobre la superficie sin moverse, como si estuviera atrapada ahí. Me acerqué despacio, armando mi kit de recolección. Sumergí el medidor de pH en el agua y sentí un frío subir por el brazo, aunque el día estaba sofocante. La temperatura del agua estaba baja, muy baja para esa época del año. Anoté todo. Recolecté muestras a diferentes profundidades usando la botella de Van Dorn y regresé al laboratorio. Los primeros resultados fueron extraños. El agua era químicamente perfecta. pH neutro, oxígeno disuelto en niveles ideales, ninguna señal de contaminación o metales pesados. Pero cuando miré las muestras en el microscopio, casi no encontré vida. Algunos protozoarios, rarísimas algas, nada de zooplancton, nada de larvas de insectos acuáticos. Para un lago de ese tamaño, eso era imposible. Durante la primera semana, mantuve la rutina. Recolecciones por la mañana, análisis por la tarde, anotaciones en la noche. Don Chuy apareció el miércoles con víveres y se quedó unos 20 minutos platicando. Era un hombre de pocas palabras, pero noté que siempre miraba hacia la dirección del lago con una expresión cerrada. ¿Todo bien por acá?, preguntó. Sí, tranquilo. ¿Ningún problema? ¿Qué tipo de problema? Se rascó la barba. El lago. Te estás manteniendo lejos de él cuando anochece, ¿verdad? ¿Por qué debería? Don Chuy suspiró. La gente de por aquí no se acerca a ese lugar después de que se mete el sol. Hay historias, cosas que escuchamos desde morros. ¿Qué tipo de historias? De lo que vive allá abajo. No quiso decir más, y yo no insistí. Mi formación científica me enseñó a no hacer caso de supersticiones locales. Pero confieso que esa conversación se quedó martillando en mi cabeza. En la 10ª noche, tuve el primer sueño. Estaba en la orilla del lago, pero era noche cerrada. La luna llena se reflejaba en el agua perfectamente, y yo miraba ese reflejo hipnotizada. Entonces, algo se movía debajo de la superficie. No era un pez, no era nada que pudiera identificar. Era grande, muy grande, y lentamente comenzaba a subir. Desperté sudando, con el corazón acelerado. Eran las 3 de la mañana. Fui a la cocina a tomar agua y miré por la ventana hacia la vereda. No sé por qué, pero tuve la clara sensación de que algo me estaba observando de regreso. En los días siguientes, empecé a notar detalles que se me habían escapado. La ausencia total de pájaros cerca del lago. El hecho de que ningún animal iba a beber agua ahí, aunque hiciera calor. Las marcas en la orilla, arañazos profundos en las rocas que parecían recientes. Y los reflejos. A veces, cuando estaba recolectando muestras, tenía la impresión de que mi reflejo en el agua estaba ligeramente desincronizado, como si tardara un segundo más en copiar mis movimientos. Sacudía la cabeza, parpadeaba varias veces, me convencía de que era cansancio, pero en el fondo ya sabía que me estaba mintiendo a mí misma. El cambio comenzó en la 3ª semana. Había establecido una rutina casi obsesiva. Despertaba a las 6, tomaba café, iba al lago a las 7, me quedaba hasta las 10 recolectando muestras y haciendo mediciones, regresaba al laboratorio y pasaba la tarde analizando datos. Después de cenar, anotaba todo en mi cuaderno de campo e intentaba leer algo antes de dormir. Intentaba mantener la mente ocupada, porque cuando me quedaba en silencio, escuchaba cosas. No eran sonidos del monte. Ya me había acostumbrado a los grillos, a las ranas, al viento. Eran otros sonidos, algo como un susurro viniendo de la dirección del lago, agua moviéndose cuando no debería, y a veces, muy bajito, lo que parecía ser una voz. Sé cómo suena esto. Sé que cualquier persona sensata diría que era estrés, aislamiento, tal vez el principio de algún colapso nervioso. Pero no estaba loca, estaba comenzando a darme cuenta.
Fue un jueves que encontré las huellas. Estaba regresando del lago alrededor de las 9 de la mañana cuando las vi en el lodo cerca de la vereda. No eran huellas de animal conocido, eran palmadas, como de manos, pero con dedos demasiado largos y delgados, y terminaban en algo parecido a membranas. Había docenas de ellas, todas conduciendo desde el lago hacia la estación. Se me heló la sangre. Tomé fotos, medí, intenté racionalizar. Tal vez era algún primate desconocido, alguna especie de nutria gigante no documentada. Pero en el fondo sabía que estaba forzando explicaciones que no encajaban. Las huellas paraban a unos 10 metros de la estación, como si lo que fuera que las hiciera hubiera estado observando el edificio durante la noche. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cocina con todas las luces encendidas, un cuchillo de cocina en la mano, esperando no sé qué, pero nada pasó, solo el silencio. Y esos susurros que ahora parecían venir de todas las direcciones. A la mañana siguiente llamé al profesor Esteban. Encontré huellas, dije sin preámbulos. Huellas que no coinciden con ninguna especie conocida. Hubo una larga pausa del otro lado. ¿Qué tan cerca de la estación? Muy cerca. Escucha, Esperanza. Creo que sería mejor si regresaras antes de tiempo. ¿Puedo enviar a alguien a...? No, lo interrumpí. No voy a huir de esto. Soy científica. Necesito entender qué está pasando aquí. Hay cosas que no se pueden entender, dijo él suavemente. Hay cosas que solo se pueden aceptar. ¿De qué está hablando? Él suspiró. El lago no es solo un lago, Esperanza. Nunca lo fue. ¿Entonces qué es? Un umbral. Colgó antes de que pudiera preguntar más. Pasé los siguientes días en un estado de paranoia creciente. Instalé un sistema rudimentario de alarmas alrededor de la estación, latas vacías atadas con hilo que harían ruido si algo las tocara. Comencé a dormir con ropa puesta, lista para salir corriendo. Y los sueños empeoraron. Cada noche, el mismo. Yo parada en la orilla, mirando el agua, y la criatura subiendo lentamente desde las profundidades, cada vez más cerca, cada vez más clara. Tenía la piel pálida como un cadáver ahogado, ojos completamente negros, sin iris ni pupila, boca demasiado grande para su rostro, llena de dientes como agujas. Y cuando me miraba, sentía que veía directamente dentro de mi alma. Empecé a notar que las muestras de agua estaban cambiando. No químicamente, los parámetros seguían iguales, pero había algo más en ellas. A veces, cuando las miraba bajo el microscopio, juraba ver movimiento que no podía ser explicado por microorganismos conocidos. Formas que se retorcían y desaparecían cuando intentaba enfocarlas. Don Chuy vino el viernes de la 4ª semana. Apenas abrí la puerta, su expresión cambió. «No mames», murmuró. «Ya te marcaron». «¿Qué? ¿Qué significa eso?» Él apuntó a mi cuello. Corrí al baño y me miré en el espejo. Había marcas ahí, pequeñas, como huellas de dedos largos y delgados, apenas visibles contra mi piel. No me dolían, no había sentido nada. «¿Cuándo aparecieron?», preguntó don Chuy parado en la puerta del baño. No sé. No las había notado antes. «Vinieron anoche», dijo él con certeza. «Siempre vienen cuando la luna está menguando. Es cuando son más fuertes». «¿Quiénes?» «Los ahogados». Sentí mis piernas flaquear. Me senté en el borde de la tina. «¿Qué son los ahogados?» Don Chuy se recargó contra el marco de la puerta, sus ojos viejos y cansados fijos en algún punto lejano. Hace mucho tiempo, antes de que hubiera pueblo, antes de que hubiera nombres para los lugares, ese lago era sagrado. La gente venía de lejos para hacer ofrendas, para pedir favores a lo que vivía en las aguas, pero no todos los favores eran buenos. Algunos pedían muerte, venganza, cosas oscuras. Y el lago respondía. Pero todo tenía un precio. Los que hacían esos pedidos oscuros tenían que dar algo a cambio. Una vida. A veces la propia, a veces la de alguien más. Y esas almas nunca descansaban. Se quedaban en el agua,
transformadas en algo que ya no era humano. Los ahogados, atrapados entre la vida y la muerte, hambrientos de calor, de aliento, de todo lo que ya no tienen. Esos son solo leyendas, dije, pero mi voz temblaba. ¿Sí? Don Chuy señaló mi cuello. ¿Entonces esas marcas son imaginarias? ¿Los susurros que escuchas en la noche son imaginarios? No pude responder. Te marcaron porque percibieron algo en ti, algo que los atrae. Dolor, tal vez. Soledad. Vacío. Ellos buscan esas grietas en las personas, esos lugares donde la luz no llega, y una vez que te marcan, no te sueltan fácilmente. ¿Qué puedo hacer? Él sacó un pequeño saquito de tela de su bolsillo. Sal bendita. Ponla en todas las entradas, ventanas, cualquier lugar por donde puedan entrar. Y sal de aquí antes de la luna nueva, porque esa noche van a venir por ti en serio. ¿Cuándo es la luna nueva? En 3 días. Tomé el saquito con manos temblorosas. Don Chuy puso una mano en mi hombro. Escucha, morra, no te estoy tratando de asustar, pero si te quedas, si no te vas antes de esa noche, no vas a salir de aquí. ¿Me entiendes? Nunca. Después de que se fue, pasé la tarde poniendo sal en todas las entradas como me había dicho. Parte de mí se sentía ridícula, como una supersticiosa medieval. Pero la otra parte, la parte que había visto las huellas, que sentía las marcas en su cuello, esa parte estaba aterrada. Esa noche, los susurros fueron más fuertes, tan claros que podía casi distinguir palabras. Una voz de mujer, una voz de niño, voces viejas, jóvenes, entremezcladas en un coro de ahogados. Ven, nada con nosotros, el agua está tibia. Para siempre. Me tapé los oídos, me acurruqué en la cama, intenté recordar que nada de esto era real, pero era real. Dios, era tan real. 2 días antes de la luna nueva, tomé una decisión. Iba a hacer una última recolección de muestras. Iba a intentar documentar científicamente lo que fuera que estaba en ese lago, y luego me iría. Fui al lago a las 7 de la mañana, como siempre, pero esta vez llevé una cámara subacuática y equipo de video. Si había algo ahí abajo, iba a filmarlo. El agua estaba más fría que nunca. Cuando bajé la cámara con el cable, sentí una resistencia extraña, como si el lago no quisiera que mirara dentro de él. Pero insistí, bajando metro tras metro hasta llegar a los 20 metros de profundidad, cerca del fondo. Lo que vi en el monitor me hizo gritar. Había cosas en el fondo, cuerpos, docenas de ellos. Algunos parecían recientes, otros estaban tan descompuestos que apenas se distinguían como humanos. Pero todos tenían los ojos abiertos, todos me estaban mirando, y entonces se movieron, no como cadáveres arrastrados por corrientes. Se movieron con propósito, empezaron a nadar hacia la cámara, sus movimientos espasmódicos pero rápidos. Pude ver sus rostros claramente, rostros hinchados, piel grisácea, bocas abiertas en gritos silenciosos. Jalé el cable desesperadamente, pero algo lo tenía agarrado. Tiré con todas mis fuerzas y finalmente cedió. La cámara salió del agua, destrozada, como si algo la hubiera mordido. Me alejé del lago corriendo, tropezando por la vereda. Cuando llegué a la estación, me encerré adentro y llamé al profesor Esteban. Tiene razón, dije entre sollozos. Tiene razón sobre todo. Necesito salir de aquí, ahora. No puedo enviarte a nadie hasta mañana en la tarde, dijo él. ¿Puedes aguantar hasta entonces? Miré el calendario. Mañana era la luna nueva. No tengo opción, ¿verdad? No, solo quédate adentro. No salgas por ningún motivo y reza. Esa última noche fue del infierno. Empezó al anochecer. Primero el sonido del agua, pero no venía del lago, venía de todas partes, de las paredes, del techo, del piso, como si la estación estuviera sumergida. Luego aparecieron en las ventanas, rostros pálidos, empapados, presionándose contra el vidrio. Me miraban con esos ojos negros y vacíos. Algunos sonreían, mostrando dientes podridos. Otros solo miraban, con expresiones de anhelo tan intenso que dolía verlo. Reconocí a algunos de ellos, fotos que había visto en el pueblo,
personas desaparecidas a lo largo de los años, todos terminando en el mismo lugar. Intentaron entrar, tocaron las puertas, las ventanas, probando cada entrada. Pero la sal los detenía. Cuando tocaban las líneas blancas, siseaban y retrocedían, como si les quemara, pero seguían intentando. Alrededor de la medianoche, la puerta principal comenzó a crujir. Estaban empujando, usando su peso combinado. La madera se quejaba, las bisagras gemían. Corrí a la cocina, agarré el cuchillo más grande que encontré. La puerta cedió. Entraron como una ola, trayendo consigo el olor a lago podrido y carne ahogada. La neblina se metió primero, densa y húmeda, llenando la habitación. Y luego ellos, tantos que no podía contarlos. La criatura que había visto en mis sueños venía al frente, más alta de lo que había imaginado, casi 2 metros, su cuerpo delgado y retorcido como algo que nunca fue diseñado para caminar en tierra. Agua goteaba de su piel traslúcida. Retrocedí hasta quedar acorralada contra la pared. El cuchillo temblaba en mi mano. Ella se acercó lentamente, su cabeza ladeada en un ángulo que ningún ser humano podría lograr. Y habló. Su voz era como agua gorgoteando sobre rocas, húmeda y fría. ¿Por qué? ¿Resistes? Nosotros te ofrecemos paz, silencio, el fin del dolor. No, susurré. No quiero eso. Ella extendió una mano hacia mí. Sus dedos eran increíblemente largos, las puntas palmadas, las uñas como garras negras. Todos vienen, eventualmente. El lago nunca olvida, nunca perdona, nunca suelta. Tocó mi mejilla. Su piel estaba helada, húmeda como algo recién sacado del agua. Lágrimas rodaron por mi rostro sin que pudiera controlarlas. Y la voz, susurrando tan cerca que sentí el aliento frío en mi oído. ¿Por qué lloras? Vas a quedarte con nosotros para siempre. Abrí los ojos. La criatura se estaba alejando, retrocediendo hacia la neblina. Y no estaba sola. Había otras formas ahí. Algunas más pequeñas, algunas más grandes, todas observándome con esos ojos negros y vacíos. Entonces, como si hubieran escuchado un llamado que yo no podía percibir, todas se voltearon y se deslizaron de regreso a la neblina, desapareciendo en la oscuridad. Me quedé ahí, temblando, sin entender por qué me habían perdonado. Miré por la ventana rota y vi la niebla retrocediendo lentamente vereda abajo, de regreso al lago. Me levanté tambaleándome. Agarré el celular. 11:15 p.m. Todavía faltaban horas. Fui a la cocina como Don Chuy me había dicho. Agarré el cuchillo y la sal. Atrincheré la puerta del frente con la mesa y las sillas. Me encerré en el baño, el único cuarto sin ventanas. Y esperé. La noche fue la más larga de mi vida. Escuchaba sonidos afuera. Pasos, susurros, arañazos en las paredes. Pero no intentaron entrar de nuevo. Era como si estuvieran esperando, observando. Cuando la primera luz del amanecer finalmente entró por la rendija debajo de la puerta del baño, me derrumbé en sollozos. Había sobrevivido. Salí del baño con cuidado. La estación estaba destruida. Puerta derribada, ventanas rotas, todo cubierto por una capa de lodo húmedo que olía a lago podrido. Pero se habían ido. Don Chuy llegó a las 7 de la mañana con 2 hombres armados. Cuando me vieron, pálida, sucia, claramente en shock, no hicieron preguntas. Me subieron a la camioneta y salimos de ahí. En el camino, miré hacia atrás una última vez. La estación estaba rodeada por la niebla que se rehusaba a disiparse completamente. Y en el borde de la vereda, parada y observándome, estaba la criatura, inmóvil, esperando. Don Chuy habló por primera vez. Tuviste suerte. La mayoría no sale viva de la primera visita. ¿Por qué no me mataron? Mi voz salió ronca. Él intercambió una mirada con los otros hombres. Porque están acostumbrados a gente que resiste, que pelea. Tú te quedaste quieta, sumisa. Lo interpretaron como aceptación. ¿Aceptación de qué? De que les perteneces ahora. Sentí un escalofrío.
¿Qué significa eso? Él no respondió, pero yo ya sabía. En el fondo, ya lo sabía. Eso pasó hace 6 meses. Salí de San Miguel de las Sombras el mismo día. Ni siquiera esperé para recoger mis cosas. El profesor Esteban mandó a alguien por ellas después. Yo solo quería distancia de ese lugar. Regresé a la Ciudad de México, a mi departamento, a mi vida normal. Pero algo había cambiado. En los primeros días pensé que eran solo los traumas, insomnio, pesadillas, sobresaltos con cualquier ruido. Normal para alguien que pasó por lo que yo pasé. Pero pronto me di cuenta de que era más que eso. Escuchaba agua, no agua corriente, no lluvia. Era el sonido específico de agua estancada, del lago, principalmente en la noche. Cuando todo estaba en silencio, escuchaba claramente el sonido de olas suaves golpeando contra una orilla. Pero estaba en el 5º piso de un edificio en medio de la ciudad. Empecé a tener los sueños de nuevo. Siempre el mismo. Estaba parada en la orilla del lago Espejo, mirando mi reflejo. Y mi reflejo me miraba de regreso. Pero no era yo. Era ella, la criatura, usando mi cara, sonriendo con dientes de aguja. Y cada mañana despertaba con los pies mojados, como si hubiera caminado por el agua durante la noche. Busqué ayuda. Psiquiatra primero, que me diagnosticó con TPT y me llenó de medicamentos. No ayudó. Los sueños continuaron. El agua continuó. 3 meses después de que regresé, encontré una marca en mi pierna. Era pequeña, en el tobillo. Parecía una quemadura, pero tenía una forma específica, como una huella palmada, minúscula, pero inconfundible. Entré en pánico. Tomé fotos, fui a un dermatólogo. Dijo que era algún tipo de reacción alérgica, me recetó una pomada. Pero la marca no desapareció, y cada semana aparecía una nueva, subiendo por la pierna, por la cadera, por la espalda, como si algo me estuviera marcando, reclamándome. Intenté contactar al profesor Esteban. No respondía. Llamé a la universidad y me dijeron que se había dado de baja por motivos de salud. Conseguí el número de Don Chuy y llamé. Sabía que ibas a llamar, dijo cuando contestó. Don Chuy, me está pasando algo. Creo que no me soltaron de verdad. No te soltaron. ¿Qué? Cuando alguien es marcado por ellos, se vuelve parte del lago. Puedes estar a kilómetros de distancia, pero todavía le perteneces a ese lugar. Vas a sentirlo cada vez más fuerte. El llamado, la necesidad de regresar. No voy a regresar. Ya lo sientes, ¿no es cierto? El agua, los sueños. Tu cuerpo sabe que necesitas volver. Le colgué. Pasé las siguientes semanas intentando convencerme de que estaba equivocado, pero las marcas siguieron apareciendo. Y empecé a tener ansias, una necesidad física de estar cerca del agua. Me bañaba 3, 4 veces al día. Pasaba horas en la tina. Empecé a no poder dormir sin el sonido de un video de olas reproduciéndose. Mis amigos notaron que algo andaba mal. Mi piel se estaba poniendo más pálida, medio grisácea. Había perdido mucho peso. Y mis ojos, alguien comentó que mis ojos parecían más oscuros, más vacíos. Fue cuando pasó el primer apagón. Desperté un martes en la mañana y estaba en un lugar diferente. No en mi departamento. Estaba en un parque, sentada en la orilla de un pequeño lago artificial, completamente mojada, sin tener idea de cómo había llegado ahí. Pasó de nuevo la siguiente semana. Y de nuevo. Siempre cerca del agua. Siempre mojada. Siempre sin memoria de cómo llegué ahí. La última vez, desperté con sabor a lodo en la boca. Me di cuenta entonces de que lo que Don Chuy había dicho era verdad. Estaba cambiando. Lenta, inexorablemente, volviéndome parte del lago. Aunque estuviera a kilómetros de distancia, el agua me estaba llamando de regreso. Y yo estaba respondiendo. Anoche, miré mi reflejo en el espejo del baño y por un segundo, solo un segundo, vi a la criatura mirándome de regreso, sonriendo. Agarré mi coche esta mañana. Estoy manejando hacia Oaxaca mientras grabo esto. No es una elección. Ya no. Es una necesidad tan fuerte como respirar. Necesito regresar.
necesito regresar al lago. La parte racional de mi mente está gritando que me detenga, que dé la vuelta, que busque ayuda. Pero la otra parte, la parte que está creciendo dentro de mí como un tumor, sabe que le pertenezco a ese lugar. Siempre le pertenecí. Estoy a 1 hora de San Miguel de las Sombras ahora. El cielo se está oscureciendo. Pronto va a anochecer. Y sé que cuando llegue al lago Espejo, cuando entre en esa agua oscura y fría, finalmente me voy a sentir en casa. Finalmente voy a dejar de pelear. Me voy a unir a las otras formas que viven allá abajo, en las profundidades donde la luz nunca alcanza. Tal vez pienses que debí haber luchado más, que debí haber resistido, pero no entiendes. No se trata de resistir. Se trata de aceptar lo que siempre fuiste. Algunas personas pertenecen a la tierra, otras al aire. Yo pertenezco al agua. Siempre pertenecí. Y ahora, finalmente, estoy regresando a casa. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal, deja tu like, comenta qué te pareció la historia. Hasta la próxima.